Hoy vamos a hacer patria, Rafael. Queremos que regreses, por eso voy a votar, porque Luisa va a ganar. Si un día estás abajo, mi mano puedes tomar. Mírame a los ojos, la patria va a triunfar. Vamos a hacer patria con Luisa. Yo lo viví, ¿qué más puedo decir? Todo vuelve a empezar, ya llegó, está aquí. Aquí. Hoy vamos a hacer patria con Luisa. Estimados representantes de las diversas agrupaciones juveniles asistentes en esta tarde, tanto universitarias, juveniles, colegiales, activistas sociales, políticos, culturales y deportivos. Sean bienvenidos a este conversatorio que se ha realizado con la finalidad de comunicar las principales propuestas de la candidata a la presidencia respecto a los puntos de mayor interés de la juventud lojana a través del modelo de charlas BBVA, que representan un diálogo interactivo, educativo y de formación entre los asistentes y la candidata. El evento en mención se realizará bajo la siguiente modalidad. Los ejes temáticos a tratar fueron obtenidos de acuerdo a los intereses de la juventud, juventud lojana y sociedad en general respecto a la coyuntura nacional y situación actual del país. El proceso de selección de los intereses se obtuvieron del Informe Nacional de Juventudes publicado en el año 2020, siendo este el más reciente. Además, es el resultado de una encuesta difundida en diversas agrupaciones juveniles de la localidad y las encuestas de medición de intereses de la ciudadanía publicados en los últimos meses. Los ejes temáticos a tratar son 4: seguridad y justicia, empleo y seguridad social, educación y salud. El conversatorio tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, en donde la candidata podrá abordar las principales propuestas en los 4 ejes temáticos y entablar un diálogo con todos ustedes. Al adoptar el modelo de charlas BBVA, lo que se busca es crear una interactividad y diálogo con base al respeto y sus propuestas. Es por ello que durante los primeros 20 minutos podrá abordar de manera general las principales propuestas sobre los 4 ejes temáticos. Una vez culminados los ejes temáticos, iniciará el diálogo con las diversas agrupaciones juveniles, las cuales podrán realizar sus preguntas. Cada pregunta deberá ser realizada en 1 minuto. La candidata podrá responder abordando sus propuestas en 4 minutos. La metodología de las preguntas y respuestas será la misma hasta cumplir con 7 preguntas en total para cumplir con la hora aproximada de duración del evento. Finalmente, la candidata contará con 5 minutos de cierre para culminar su intervención o brindar un mensaje de despedida a las diversas agrupaciones juveniles asistentes. Para iniciar con este conversatorio, da la bienvenida Gustavo Tapia, director cantonal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Loja. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. En primer lugar,
¿Cómo lo tienes ahí? Vengo justo saliendo. Una señora decía, una foto. Y yo le digo, a ver, me dice, no es con usted, es con él. El de seguridad. Y ya le han hecho un TikTok a otro. Sí, a otro le han hecho un TikTok. Yo lo viví, ¿qué más puedo decir? Todo vuelve a empezar, ya llegó, está aquí. Continuamos con el desarrollo de la ronda de presentación de propuestas con base en los 4 ejes temáticos, que son seguridad y justicia, empleo y seguridad, educación y salud. Le doy el paso, candidata Luisa. Gracias, muchas gracias a todos por este espacio y por permitirme dirigirme a ustedes. Yo voy a partir, nuestro plan de gobierno está enfocado en la visión del Ecuador. La visión del Ecuador no es más ni menos que lo que consta en la Constitución de la República, que la cual dice que temas como seguridad, educación, salud son públicos de calidad y gratuita y es responsabilidad del Estado garantizarlos. Voy a empezar por seguridad, que es el primer eje, seguridad y justicia. Para esto vamos a declarar en emergencia el sector de seguridad, que por si acaso la emergencia no es lo mismo que el estado de excepción. El estado de excepción lo que hace es limitar derechos humanos como la asociación, el libre tránsito, reunión y el decreto de emergencia que voy a expedir es para movilización de recursos de manera urgente. ¿Tendientes a qué? A que la Policía Nacional en este momento y las Fuerzas Armadas se encuentran desarmados y prácticamente desprotegidos frente a una delincuencia que está armada. 60% del parque automotor se encuentra deteriorado, dañado, y necesitamos volver a comprar vehículos y motos. En eso vamos a invertir 74 millones. Equipamiento como armamento, municiones, chalecos antibalas, que también son necesarios, 84 millones, incluido ahí sistemas de comunicación y alta tecnología para sistemas de inteligencia. En un total se va a invertir 500 millones de dólares en fortalecer ambas fuerzas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Una vez equipados, también viendo los laboratorios de criminalística, los presupuestos para algo tan básico como combustible, porque pueden tener el vehículo y si no hay presupuesto para combustible, pues no van a un llamado, el EQ 911, que el 50% de las cámaras no funciona, rehabilitar esas cámaras. Y esto tiene 2 ejes, lo que es el crimen organizado y la delincuencia común. Para la delincuencia común es todo esto, además de las políticas sociales de empleo, de salud, de educación, porque cuando aumenta pobreza, aumenta delincuencia, cuando aumenta desempleo, aumenta delincuencia. Así que se trabajará desde el sector social y desde el fortalecimiento de la fuerza pública. Adicionalmente, en lo que es crimen organizado, allí ya tenemos redes de narcotráfico, crimen organizado hay en el mundo entero. Lo hay en Estados Unidos y en Europa, por algo la mafia albanesa, que tiene vínculos con este gobierno, según el informe León de Troya, realizado por la Policía Nacional de Reino Unido y de Estados Unidos,
y la coordinación para revisar cuáles son esas rutas del narcotráfico. Para eso ya he hecho los acercamientos con el presidente Petro, porque en la zona del Putumayo, donde se está produciendo la cocaína, que baja hacia el puerto de Guayaquil, y que desde el puerto de Guayaquil sale el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea por el puerto de Amberes, para lo cual ya hice el acercamiento con los embajadores de la Unión Europea para el trabajo coordinado y conjunto para desarticular estas redes. Aquí lo fundamental es que el Estado está infiltrado por las mafias y por el crimen organizado, como lo demuestra el informe León de Troya. Y eso es lo que tenemos que atacar. Primero, que salga el presidente de la República, que es quien está vinculado con esas redes de narcotráfico y crimen organizado. Y segundo, depuración en las fuerzas públicas. En cuanto a empleo, vamos a partir desde una inversión pública responsable. La inversión pública eficiente empuja al sector privado, que es el gran generador de empleo. Empezaremos por la rehabilitación de la red vial. 1000 puntos de la red vial serán rehabilitados. Esto dinamiza la economía. Para los que estudian economía, saben que la construcción es lo que más dinamiza la economía a través de encadenamientos productivos. La construcción se vincula con transporte, con el sector agropecuario, con la industria, y empieza a dinamizarse la economía. Por $1 que tú pones en la economía nacional, siendo pesimistas, se multiplica por $3. Siendo reales, serán entre $4 y $5. Por lo cual empiezas a generar empleo. Una persona con empleo, digamos que ya tiene un trabajo digno, contratará a alguien que le ayude en la casa, comprará más en la tienda, el señor de la tienda vende más, contratará a alguien que le ayude, y así empiezas a mover la economía y a generar empleo. Pero en eso vamos a invertir $500 millones. Adicionalmente, $500 millones irán a la banca pública, CFN, Banecuador, cooperativas también. En CFN y Banecuador, la CFN hay que devolverle la institucionalidad. En la CFN vamos y en Banecuador abrir líneas de créditos para la microempresa, la pequeña y mediana empresa, para que empiecen a producir más a través de también el apoyo en tecnología, en calidad y en mercados a nivel internacional. Una vez que producen más, que se tecnifican más, que hay más promoción de los productos ecuatorianos en el mundo, ellos pueden vender más y así van a necesitar además contratar más mano de obra y vamos generando empleo digno. Adicionalmente, el sector agropecuario, que es el que más genera empleo, vamos a abrir las líneas de crédito con Banecuador a través de también una simplificación de trámites, liberar del peso de las deudas que tienen desde la pandemia, porque no han recibido apoyo de estos sectores. Vamos a condonar una deuda de hasta $10.000 con Banecuador, y lo que exceda ese monto será refinanciado, reestructurada la deuda. En cuanto a salud, también será declarado en emergencia. Necesitamos fortalecer la salud. No puede morirse un ser humano, un ser amado por pobre. No puede morirse en nuestros brazos nuestros hijos, padres, madres, hermanos, porque no hay para una receta. La Constitución lo dice, no lo digo yo. La salud y las medicinas deben ser entregadas por el Estado, y en esto vamos a volver a la compra pública de las medicinas para poner las medicinas en los hospitales, volver a contratar el personal de salud que fue despedido desde la pandemia. Es el peor de los mundos, porque el personal de salud está sin empleo y nosotros necesitando que nos atiendan. 1, volver a contratar el personal de salud necesario. 2, revisar el equipamiento que han dejado dañar por falta de mantenimiento en los hospitales. 3, las compras públicas de medicinas. 4, los nombramientos definitivos al personal de salud, que además necesitan estabilidad laboral, lo que les permite endeudarse incluso si quieren comprar una casa, un viaje, etcétera. Educación, devolver el presupuesto para la educación a las universidades en
estos años se le ha reducido en 180 millones de dólares el presupuesto a la universidad. El reducir ese presupuesto significa jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo. Solo en la Universidad Nacional de Loja la reducción es de 8.200.000, un poquito, me faltan unos miles nada más allí, estoy redondeándolo. Eso dividido por alumnos, antes los alumnos de esta universidad recibían cerca de $4.000 por alumno, la inversión por alumno. Eso se ha venido prácticamente reduciendo en un 44%. ¿Qué significa esto? Que precarizas los servicios universitarios, como por ejemplo inversión en deportes, en becas deportivas, en congresos, en ciencia, en investigación, en publicaciones, y va decreciendo la calidad del servicio a los estudiantes. Ustedes tal vez no lo perciben, pero sí es importante porque, por ejemplo, ya no hay congresos, viajes internacionales, intercambios y demás, que debería ser una práctica común dentro de los servicios universitarios. También vamos a graduar a jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo desde la pandemia. Cerca de un poco más de 200.000 jóvenes salieron de escuelas y colegios y nunca más retornaron a la educación. Esos jóvenes que no encuentran empleo, que no encuentran opciones de estudios, son jóvenes que son fácil presa de la violencia, de la delincuencia y de la migración. Lo primero será crear el bachillerato acelerado para que puedan finalizar los estudios y graduarse de bachilleres. Lo siguiente, nivelación en conocimientos. Lo siguiente, el examen de ingreso a la universidad. Actualmente a ustedes les prometieron eliminar la CENESID y quitar el examen de ingreso a las universidades, y lo que les quitaron fue el presupuesto para la educación pública, les quitaron las becas y les quitaron el examen único, que además era virtual, y hoy tienen un examen por universidad y presencial. Es decir, si alguien de Loja quiere estudiar en la Central de Quito, pues tiene que ir hasta Quito a dar el examen, y si no, prepararse para diferentes tipos de examen. Vamos a volver a unificar eso, devolver el presupuesto a la universidad. Adicionalmente, devolver las becas, son fundamentales, más aún en un momento en el que no hay empleo, en que los padres no pueden pagar la educación de los hijos, en que hay mucha inseguridad en el país y en el que se ha encarecido el costo de vida, pues se requieren las becas, sobre todo para esos jóvenes de los segmentos de pobreza y extrema pobreza. Nosotros tuvimos jóvenes hijos de madres que recibían el bono, de mujeres cabeza de hogar, de empleadas domésticas que se graduaron en Europa con las becas. Vamos a retomar las becas, y los niveles de inseguridad del país son realmente brutales. En Esmeraldas la tasa de homicidios es de 171.5 por cada 100.000 habitantes, 171. En Guayaquil, 51 por cada 100.000 habitantes. En Machala, 47 por cada 100.000 habitantes. Entonces, y nosotros habíamos dejado un país con una tasa de 5 por cada 100.000 habitantes. Vamos a hacer de Ecuador un país seguro, el más seguro de Latinoamérica, pero mientras Ecuador se convierte en un país seguro y muchos jóvenes no pueden estudiar en las mañanas, sino en las noches, vamos a abrir carreras virtuales para que puedan seguirse educando, pero desde la seguridad de sus hogares. Y adicionalmente, no todas las universidades, pese al aumento en el presupuesto, tienen ya la capacidad instalada para recibir la cantidad de jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo. Así que mientras vamos cerrando la brecha, las carreras virtuales nos van a ayudar, además de la creación de institutos técnicos y tecnológicos para quienes, pues no es su aspiración la universidad, sino profesionalizarse en artes y en oficios. Listo. Abordé rápidamente todos los temas. Quedo pendiente de las preguntas y allí pues seguiré contestando según las inquietudes de ustedes.
vamos a dar inicio con el diálogo. Iniciamos con la pregunta por parte del sector universitario. Recuerden que tienen 1 minuto para elaborar la pregunta. Candidata tiene 4 minutos para contestar. Primero, muy buenas tardes, estimada Luisa, pues un gusto poder estar aquí con usted y compartir pues este espacio digno para nosotros las universidades de la ciudad de Loja, para poder obviamente plantearles algunas dudas que tenemos en base a todo este lead electoral que se nos acerca. Primero, como representante de la Universidad Nacional de Loja y en este caso como vocero de las universidades de nuestra ciudad, el dato que usted nos había dado de 8.200.000, le cuento que en realidad es mucho más del recorte que se nos ha hecho luego de una intervención que tuvo la universidad en el año 16-17, en donde la universidad tenía un presupuesto de cerca de 56 millones de dólares. A día de hoy en realidad lo tenemos de cerca de 33 millones de dólares. El recorte presupuestario que en realidad se nos hizo a la universidad sí fue bastante alto, y pese a que en ese entonces manejábamos la mitad de la población estudiantil que a día de hoy tenemos, que son cerca de 15.000 estudiantes. Y luego, la situación que nosotros como estudiantes universitarios tenemos es la situación de empleo. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos vayamos a profesionalizar? Tomando en cuenta esto, ¿cómo plantean abordar el tema del empleo juvenil cuando solo el 9,9% de los jóvenes de entre 15 a 24 años tienen un empleo adecuado? Para los jóvenes de 25 a 34 años, en realidad el panorama es igual de complicado, ya que cerca del 32,7% tienen desempleo. Entonces, ¿cómo se plantea en realidad abordar el tema de empleo juvenil a nivel nacional? Muchísimas gracias. Solo para recordar que tenemos 1 minuto para las preguntas, por favor, para no extendernos más del tiempo establecido. Yo tengo 4. Ya, gracias. Gracias por la precisión. Yo tenía que el presupuesto partía del devengado, no del asignado, que era 43 millones y 35 a la actualidad, pero ya lo voy a revisar con mi equipo, lo tenía como devengado. Muchas gracias. Y en cuanto al empleo juvenil, a ver, sí es un tema que nos preocupa muchísimo, y para eso vamos a abrir un programa de Mi Primer Empleo. ¿En qué consiste este programa? En que vamos a trabajar en conjunto con la empresa privada. Uno de los ejes fundamentales para salir adelante es trabajar todos de la mano. Empresa privada y sector público de la mano. Y para eso es que vamos a entregar también créditos productivos. Ahora, la empresa privada que contrate a los jóvenes por medio tiempo, con todos los derechos laborales, afiliación al IES, por 1 año, nosotros como gobierno pagamos la mitad del salario. Son 67.5 millones de dólares que vamos a destinar a cerca de 50.000 jóvenes a nivel nacional. La empresa privada paga el 50%, nosotros el 50%. ¿Qué logramos con esto? Que los jóvenes ya se capaciten, que los jóvenes ya tengan experiencia, y después del año ya no pueden decir, miren, no tienen experiencia, no tienen conocimiento, ya lo han adquirido. Esto es tendiente a que la misma empresa los deje ya contratados de planta a tiempo completo como personal de su nómina, y así también garantizamos que ustedes se vayan insertando en el sector laboral. Y quiero aclarar, esto no es gasto público, ¿no? Esto es inversión. Esto es inversión porque a mí me resulta más caro que el joven que gastamos como Estado en educarlo se vaya del país y brinde sus conocimientos en otro país. Entonces, la inversión que ya hice en la educación, desde la básica hasta la universitaria, debe quedarse en el Ecuador. Por eso vamos a invertir 67.5 millones en este programa de Mi Primer Empleo. Gracias. Continuamos con la pregunta de parte del sector colegios. Recordarles que tienen 1 minuto, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, candidata. En nombre de los colegios hemos planteado la siguiente pregunta. Desde la educación secundaria, una de las principales latentes siempre ha sido la falta de cupos para el ingreso a la universidad. Con respecto al tema, su posición ha sido la prueba de admisión y un curso de nivelación virtual. Ahora, tomando en cuenta las limitantes en la ruralidad, con el tema de Internet, ¿cómo se ayudará a estos jóvenes
para su ingreso a la educación superior, dentro del marco de la inclusión y de la igualdad. Gracias. A ver, en efecto hay una falta de cupos actualmente porque además se redujo el presupuesto. Si a una universidad tú le quitas el presupuesto, no puede construir más aulas de clase, no puede contratar más cuadro de profesores, por lo tanto tiene que limitar las aulas y las cátedras que dan a los jóvenes. Por eso he dicho que vamos a abrir educación virtual para ir cerrando la brecha. Pero un tema por eso vamos a devolver el presupuesto también, para poder ir mejorando la capacidad instalada según la necesidad real de cupos para las universidades. Y un tema fundamental sí es el Internet. Aquí vamos a trabajar en dos temas. Miren, ¿en qué se basa la empresa privada? La empresa privada se basa en rendimientos. La empresa privada no invierte donde no va a lograr un rendimiento. Es decir, para Claro, para Movistar, no les resulta rentable ir a poner en un pueblito una antena, porque lo que va a ganar en retribución con la gente que se conecte a su telefónica no va a ser suficiente en comparación a la inversión. Ahí entra el Estado. El Estado no se fija en rendimiento, el Estado se fija en derechos. Garantizar el derecho al acceso al Internet. Y para eso tenemos, no sé si ustedes recuerden, los infocentros, más de 800 infocentros a nivel nacional que los han cerrado. ¿De qué se trataban los infocentros? De llevar el Internet a las comunidades más lejanas, a las parroquias, a la ruralidad. Los infocentros estaban enfocados en la ruralidad, computadoras e Internet. Para esto vamos a trabajar con CNT, que es pública y que tiene que estar en función de los ciudadanos. Vamos a otorgar a los jóvenes 1 giga mensual gratis para que puedan conectarse a Internet a través de la CNT y mejorar los infocentros. Podrán acercarse allí y tener computadoras y acceso a Internet. Podrán así hacer las carreras virtuales e irse preparando a través del sistema virtual en la universidad. Los cursos de nivelación serán virtuales también para poder abarcar a todos, porque no todos podrán movilizarse. Habrá que hacer también una mezcla entre cuáles pueden ser presencial y los demás virtuales. Espero haber podido responder tu pregunta. Hay el examen de admisión, uno solo o no. Uno solo, y darles la capacitación para que puedan acceder a ese examen, para que puedan pasar el examen. La idea no es que se queden fuera, la idea es que pasen el examen y sigan estudiando, que se preparen. Gracias. Continuamos con la pregunta del representante del sector activismo social. Hola. Agradezco mucho la oportunidad de poder expresarnos desde distintos sectores. Creo que la juventud, aunque no se crea hoy más que nunca, es más activista de política, y no solo en términos políticos, sino en términos ecológicos, animalistas, etcétera. Hay una preocupación latente que vemos desde el sector universitario en general, y tiene que ver con la cuestión del desempleo que lleva a... del desempleo, pero también de otros factores sociales que han llevado a una nueva oleada de migración. Parece que volvemos a los 90 y esto es un terror silencioso entre las familias. Se acercan olas migratorias. Nuevamente, la pregunta en términos de políticas públicas concretas, hay datos sobre esto. ACNUR dice que el 82% de quienes emigran están en riesgo, no lo hacen por vías seguras, por ejemplo. Pero no hay números concretos, muchos desaparecidos, etcétera. En política pública en específico sabemos que uno de los causantes es el desempleo, pero va más allá. Entonces, en términos integrales, ¿qué se propone para que se reduzca esas graves tasas de emigración? Sí, es muy doloroso. Según un informe, 21.000 ecuatorianos pasaron por el Darién en condiciones muy riesgosas. Entre mayo del 2021 y agosto del 2023
han salido de Ecuador 280.000 ecuatorianos. 280.000. Es una cifra que debe asustarnos, porque esto no es solamente el que se va. Aquí hay muchísimo más en torno a esto. Es la familia que se rompe, es los niños que van a crecer sin un papá, sin una mamá, sin una mamá, sin un abrazo. Este problema ya lo tuvimos en el 99 y generó altos índices de suicidio de adolescentes que crecieron solos. Por lo tanto, nos va a afectar mucho en tema social. Muchos de esos jóvenes que migran no tienen un título de bachiller ni de profesionales. Por lo tanto, van a hacer un trabajo precario y explotado en otros países. En el Senado de Estados Unidos ya se topó el tema de la migración de los ecuatorianos, porque dicen que nunca han visto tanto ecuatoriano migrar a Estados Unidos. Y sí nos preocupa, por eso es urgente recomponer el país. Primero, el tema de seguridad. Mucha gente huye desplazados porque no pueden ni siquiera montar un emprendimiento, porque inmediatamente te piden las vacunas. Para esto es la inversión de 500 millones en seguridad. Voy a crear una unidad especializada dentro de la DINASEP que se va a dedicar únicamente al tema de vacunas, para hacer los seguimientos, las denuncias, fortalecer con personal técnico, con equipamiento, para poder investigar estas redes de delito y poder atacar directamente desde el Estado, retomar el control del país. Lo otro son condiciones de salud, que también debe garantizarse la vida en el país. Muchos pierden seres amados porque no tienen para pagar una medicina, y eso debe garantizarlo el Estado. La educación es fundamental, porque los jóvenes están yendo porque no pueden estudiar y tampoco pueden trabajar. Por eso, para nosotros es emergente tratar el tema del presupuesto para la educación y devolver a los jóvenes a las aulas de clase, devolverles la posibilidad de estudiar a través del bachillerato acelerado. Lo siguiente, el empleo. Por eso el empleo joven, para que asumamos la responsabilidad dentro del Estado y dentro del sector privado en conjunto. Yo les doy crédito a ellos, pero ustedes también apóyenme contratando a estos jóvenes. Yo pago la mitad, ustedes la mitad, y vamos saliendo en conjunto. Y tanto los créditos que vamos a otorgar a través de la CFN y Banecuador van a mover la economía y a generar que produzca más la industria. Al producir más la industria, generamos más empleo, y la inversión pública responsable, eficiente, en construcción, en rehabilitar vías, aeropuertos, puertos, las UPCs, las unidades educativas del milenio, va a generar que haya más dinamismo económico y puedan encontrar una oportunidad laboral en el país. Lo logré. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de parte del sector activismo ambiental. 1 minuto. Buenas tardes con todos. Qué gusto saludar a la candidata y gusto saludarlos a todos. Bueno, mi pregunta más bien va sabiendo que los antecedentes que existen en la minería ilegal y la problemática que esto genera y estos recursos que son extraídos, que son necesarios para el país, ¿cómo piensa mediante política pública poder resolver al menos los efectos que esto genera al cambio climático y a su vez estos pueda ser accesibles a fondos verdes que son de financiamiento internacional? Gracias. El tema de la minería ilegal es muy delicado. Normalmente, cuando tienes un recurso natural en un sitio, si no tomas control desde el Estado de ese sitio, lo va a tomar la minería ilegal, que es terriblemente destructiva del medio ambiente y está vinculada a delincuencia organizada, a crimen organizado. Por eso es peligrosísima. Y luego tenemos casos como los de Zaruma, que van destrozando por debajo pueblos enteros que luego caen en riesgo. Allí vamos a hacer una política minera, sí, protegiendo el medio ambiente, pero también viendo qué sectores se pueden extraer de forma responsable,
lo que es los recursos minerales. Hay minería artesanal, porque también tengo pedidos de parte del sector minero artesanal que quieren realizar su actividad productiva. Vamos a hacer un censo minero, analizar e investigar en qué sectores se puede dar una concesión, en qué sectores los puedes agrupar a los mineros artesanales, para poder también garantizar el acceso al empleo de ellos, darles condiciones dignas de vida, pero protegiendo el medio ambiente, que es una de las prioridades. Nuestra Constitución garantiza y da derecho a la naturaleza. Así que aquí nos tocará trabajar en conjunto entre el medio ambiente, la minería, evitando y protegiendo que vaya a intervenir la minería ilegal. Por lo tanto, si sabemos que hay un yacimiento de minas, por ejemplo el Chocó Andino, ya se pronunció Pichincha en que no quiere extracción de productos minerales allí, pero no significa que vamos a dejar ese territorio botado, porque podría venir la minería ilegal. Habrá que trabajar con las comunidades y los gobiernos autónomos en políticas de tal vez de turismo en esos sectores, para mantenernos activos allí y que no vayan a ser tomadas esas áreas ante el abandono por minería ilegal. Gracias. Continuamos con la pregunta del representante del sector cultural. 1 minuto. Ya. Muy buenas tardes, candidata a Red Mundial de Jóvenes. Bienvenida, candidata al pequeño rincón del mundo, según Benjamín Carrió. A nombre de los gestores culturales, es imprescindible preguntar, sobre todo como Loja, como la ciudad cultural, ¿qué pasará con los presupuestos y las situaciones que ya fueron asignadas, tanto en infraestructura y las mismas, para el desarrollo? Y también con los presupuestos provinciales de las casas de las culturas ecuatorianas a nivel del país, recordando el último recorte en situación de cultura, entendiendo que si las casas de la cultura no tienen el presupuesto necesario, no va a haber esta divulgación de conocimientos entre libros, literatura o cualquier otra de las situaciones. Muchas gracias. Gracias. Miren, me voy a ir un poquito hacia atrás. Es necesario desarrollar, fomentar polos de desarrollo, evitar el centralismo, todo Quito, todo Guayaquil y algo Cuenca. Nosotros escogimos a Loja para hacer el Festival de las Artes Vivas. Y un exministro de Cultura, el señor Raúl Pérez, ya me acordé el apellido, que no me acordaba en el evento anterior, el señor Raúl Pérez, era el presidente de la Casa de la Cultura en Quito, y él peleaba para que ese festival sea en Quito, mientras nosotros como gobierno peleábamos para que ese festival sea en Loja. ¿Por qué? Porque así yo genero un polo de desarrollo en la parte sur y no concentro todo en Quito. Lamentablemente nos fuimos, y de lo que era un presupuesto asignado para el Festival de las Artes en Loja de $3 millones, lo bajaron a 192,000. ¿Cuál es la idea aquí? Que Loja sea conocida, por lo menos en Latinoamérica en un primer momento, como la capital del arte y de la cultura de Latinoamérica. Para ese Festival de las Artes, que vengan a nivel internacional turistas, artistas, y hacer el Festival de las Artes que dinamiza la economía y que potencia a esa Loja que es conocida por todos, por su arte, por su cultura, por su música, por su poesía, por su teatro. Vamos a devolver primero el presupuesto para el Festival de las Artes, ya no para este año, tocará para el siguiente, pero que volvamos a tener ese festival que tenga promoción a nivel internacional, en Europa, en América, que sepan cuál es el festival que se hace aquí, en Loja. Para eso también vamos a mejorar infraestructura vial, porque es necesaria, sin eso no puedes atraer el turismo. Y sobre todo, es parte de todo este proyecto es hacer un clúster de cultura. La Universidad de las Artes en Loja, la Sinfónica, el conservatorio en Loja, las escuelas de teatro, de danza en Loja, un clúster de cultura, ya que aquí se hace
el Festival de las Artes Vivas de Loja, aquí tiene que estar un clúster de cultura y vamos a devolver ese presupuesto para crear ese clúster de cultura aquí en Loja. Así como ustedes muchas veces se tienen que movilizar a otras provincias para ciertas especificidades. Yachay, por ejemplo, Yachay sí que está en Imbabura. Si quieren estudiar en Yachay se movilizan hasta allá. Bueno, el arte y la cultura va a estar en Loja, pues tendremos que movilizarnos acá. También tenemos la Universidad de las Artes en Guayaquil, pero Loja va a ser esa capital, Dios quiera, y mundial del arte y la cultura. Continuamos con la última pregunta por parte del representante del sector de activismo político. Listo, a ver, qué gusto conocerla, Luisa. Bueno, también les agradezco a los chicos de la red que me dieron el voto de confianza para hacer una pregunta un poquito compleja, pero muy importante. En Ecuador hay niños y jóvenes con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas que se están muriendo y que están perdiendo, si no es su vida, su proyecto de vida. Esto a falta de un diagnóstico temprano, a falta de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Entonces, en términos de políticas públicas, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué políticas públicas se van a crear? ¿Y cuál va a ser la fuente de financiamiento para este grupo vulnerable? De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Gracias. Este es un tema muy doloroso y que lo conozco de cerca porque trabajé con ellos. Yo fui asambleísta y fui parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Trabajé este tema con la asociación que aglutina un grupo de enfermedades catastróficas. Muchos niños enfermos de cáncer han muerto porque para cuando les dieron la cita para la detección ya la enfermedad estaba muy avanzada. Para cuando la detectaron por fin no había las medicinas, son muy caras y simplemente pues es un número más que murió, ¿no? Pero a los padres, yo soy madre, tengo 2 hijos, nunca en la vida superas la muerte de un hijo. Y es muy triste, recibo videos y cartas de niños con cáncer que de verdad desgarra el alma. Hay pronunciamiento de la CIDH contra el Estado ecuatoriano por haber dejado morir a estos niños y le pide al Estado ecuatoriano que por Dios les entregue las medicinas. Esto entra dentro del programa de fortalecimiento de la salud, $250 millones para fortalecer todo el sistema de salud público. La compra de las medicinas, que la voy a hacer a través de una licitación. Dicen las farmacéuticas aquí que no hay las medicinas, perfecto, vamos a una licitación internacional y conseguimos las medicinas, pero no podemos dejar morir a los enfermos. La detección en el tema de cáncer es urgente, todas las enfermedades. Es urgente porque eso depende del tratamiento. Para eso es que vamos a volver a contratar al personal de salud que fue despedido. Hasta el 2021 despidieron cerca de 6.000 personas. Yo estimo que hasta ahora vayan 8.000 de toda la red de salud, ¿no? IES y MSP. Darles estabilidad laboral y trabajar con estos grupos vulnerables con los cuales, bueno, ya vengo trabajando desde la asamblea, tuve recién una reunión con ellos y hacer las compras de las medicinas, el pago a Solca también, se le adeuda a Solca, ya no están recibiendo a nuestros enfermos cronogramas de pagos porque las deudas se han disparado a niveles ya astronómicos. Y así es como vamos a darle atención a nuestros niños y adultos también, enfermos con enfermedades catastróficas, también personas con discapacidad entran aquí. Hay personas con discapacidad, hay diferentes tipos de discapacidad, ustedes los pueden ver totalmente normales y bien, pero para que ellos estén normales y bien, muchas veces requieren medicación que no puede faltarles porque de eso depende sus vidas. También van a ser atendidos dentro de toda esta rehabilitación que vamos a hacer del sistema de salud. Como les digo, son 250 millones que vamos a invertir allí. Gracias.
Ahora sí, vamos con la última pregunta. Se nos estaba quedando un sector muy importante como es el de la igualdad y equidad de género. Muy buenas tardes, estimada candidata. Extendemos nuestro saludo desde la organización Las Lunitas, Fundación Espacios y otras organizaciones de la sociedad civil. Hemos planteado una inquietud respecto a la temática de género, considerando que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que en el año 2023 se han incrementado los índices en los cuales cada 17 horas una mujer pierde la vida por su condición de ser mujer. Con este antecedente hemos planteado la pregunta de cómo se implementará desde su gobierno la perspectiva de género en las políticas públicas para la prevención de la violencia y la restitución de derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Gracias. Siempre que me reúno con mujeres, sale la estadística, ¿no? 332 mujeres murieron el año anterior por femicidio y dicen que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Y yo les digo falso. 10 de cada 10 hemos sufrido violencia. Yo no encuentro una mujer que me diga jamás me han violentado de una u otra forma, psicológica, verbal, física. Hay diferentes tipos de violencia y cuando estamos entre mujeres todas aceptamos y empezamos a contar nuestras historias y es brutal el nivel de violencia que recibimos. En esto, primero hay un Ministerio de la Mujer. No, partamos por lo primero. Son 6 años que la mujer está invisibilizada de la toma de decisiones en el Estado, de ser actoras de la transformación de nuestra patria. En 6 años no vemos una ministra que salga y que esté activa trabajando con nosotras. No vemos mujeres que estén liderando procesos de transformación desde el gobierno central, me refiero. En el gobierno de la Revolución Ciudadana el 40% de mujeres, de ministras fuimos mujeres. Yo fui jefa del gabinete ministerial, es decir, jefa de todos los ministros. Mujeres en defensa, en economía, en industria, en turismo, en sectores fundamentales para el Estado. Entonces, lo primero es estar presentes en la toma de decisiones de la política pública. Porque, me van a disculpar los caballeros, pero los hombres no pueden darnos decidiendo. Nosotras tenemos nuestras propias necesidades. Lo siguiente es que somos diversas. Somos afros, cholas, indígenas, montubias, como en mi caso, mestizas, y las necesidades son distintas también. Por eso, ese Ministerio de la Mujer va a ser de las mujeres, con presupuesto, y en donde voy a crear una comisión para dar acompañamiento a las madres, a las familias que perdieron una mujer víctima del femicidio. El presupuesto para esos niños que se quedaron huérfanos y se les garantice la educación, la vida, una casa de acogida en cada provincia. Vamos a partir por eso. Y ahí voy a trabajar con las prefecturas, sean o no de la Revolución Ciudadana. Esto no se trata de banderas políticas, se trata de nuestra vida. Casas de acogida que reciban a las mujeres que están siendo víctimas de violencia junto con sus hijos, porque muchas veces nos quedamos aguantando maltrato porque no tenemos a dónde ir. Lo siguiente, la Policía Nacional, llamas a la policía y te dice, pero si te veo bien, chúticas, ¿cómo te explico que te estoy llamando para que no me veas mal, para que no vengas a levantar un cadáver? Entonces, hay que hacer el seguimiento de que seamos atendidas cuando pedimos auxilio. La función judicial, que lamentablemente la Fiscalía está liderada por una mujer, y la unidad de atención a violencia contra la mujer no tiene el personal necesario. Se requieren psicólogos, psiquiatras, se requiere la atención privada a una mujer, no que delante de todo el mundo cuentes que acabas de sufrir una violación. Entonces vamos a empezar esa política mientras hacemos de Ecuador un país que erradica la violencia. Vamos también atendiendo a las mujeres y la parte económica, créditos productivos a través de Ban Ecuador para las mujeres cabeza de hogar, para las mujeres de la economía popular y solidaria y tendientes a la asociatividad, porque el tema económico también nos afecta. Eso, gracias.
Con esta pregunta damos por finalizado el conversatorio. Agradecemos a la candidata por darnos a conocer sus propuestas y de igual forma agradecemos a cada uno de ustedes jóvenes que se dieron cita a este diálogo. Nosotros somos parte de la transformación, ya no solo somos espectadores. La candidata va a dar 5 minutos también si ustedes desean tomarse alguna foto o dialogar con ella. Muchas gracias. De igual forma, le dejamos el micrófono para un mensaje final. Bueno, yo agradecerles por este espacio. En estas elecciones nos estamos jugando la vida. Y digo nos jugamos la vida porque ya Ecuador no aguanta más. Que yo tenga que hacer política con un chaleco antibalas y pidiendo resguardo de la policía porque apresan a un señor que dice que llevaba unas bombas, que volaría con todo y chaleco. Bombas para atentar contra Luisa González. No es correcto. Pero bueno, yo llevo el chaleco, ¿no? Niños, jóvenes, madres, padres, que salimos con miedo a la calle, que yo salía con mi hijo a llevarlo al bus con terror y a veces decía, Dios mío, si me va a pasar algo que no me pase delante de mi hijo, porque cómo se va a borrar ese trauma en su cabeza. Eso no puede seguir pasando en el país. Y eso pasa por un tema de inversión pública. En el año 2020, si mal no estoy, me puedo estar equivocando el año, le quitaron 3.000 millones de dólares al sector de seguridad. Es decir, 3.000 millones de dólares menos para policía, para Fuerzas Armadas, para ECU 911, para Fiscalía, para Consejo de la Judicatura, para la Corte Nacional de Justicia. Cuando baja la inversión, también, ¿eso qué significa? Menos patrulleros, menos armas, menos investigación del delito, menos personal. Por eso hay que devolver el presupuesto al sector público, que en su momento dijeron esto es exceso de gasto público. No, señores, los médicos, las maestras, los profesores en la universidad, los policías, los militares, su equipamiento no es gasto público, es inversión. No porque lo digo yo, porque la visión del Ecuador lo dice y la visión es la Constitución de la República y hay que cumplir lo que dice. Todos elegimos esa Constitución, bien o mal. Es la Constitución de la República y dice que la salud, la educación, la seguridad son públicas, de calidad y gratuitas y nos la garantiza el Estado. Y estamos yendo hacia un modelo, hacia dos modelos en estas elecciones. Un modelo del sector privado que sabe manejar la empresa, que se basa en rendimientos económicos y en su sector, y un modelo de desarrollo de país que se basa en la Constitución de la República y que lo que busca primero es garantizar lo que dice la Constitución y es el derecho de los ecuatorianos. Y eso es lo que yo propongo, la garantía de nuestros derechos, además de que es un gobierno muy corto, es 1 año y medio, y en 1 año y medio no tienes mucha capacidad de acción. Voy a planificar para 4 años, sí, pero el tiempo es tan corto que tú necesitas conocimiento. Cuando ustedes tienen que hacer un trabajo de algo que ya se lo saben, lo acaban rapidísimo. Se demoraron 1 hora. Cuando vas a hacer un trabajo para el que no estás preparado porque nunca has estado y no sabes, te puedes tomar 1 día o 2. Esa es la diferencia. Yo sí tengo conocimiento porque fui la jefa del gabinete ministerial, porque coordiné cada uno de los ministerios. Sé cómo se gestiona el Estado, porque así no guste, ya lo hice. Y eso es tiempo ahorrado en preparación, tiempo ganado en preparación, es tiempo ahorrado en ejecución, con conocimiento, con equipo técnico, con capacidad, con visión de país. Vamos a hacer a Ecuador nuevamente un país digno. El país está de rodillas, no lo puedo poner a correr en 1 año y medio, pero sí puedo ponerlo de pie para que en los siguientes años hacerlo caminar y después hacerlo correr. Este país tiene todo. Somos inteligentes, somos capaces, somos trabajadores, somos fuertes, somos valientes, somos gente buena, somos gente culta. Tenemos todo, tenemos riqueza natural para hacer turismo. Solo nos hace falta que nos den las oportunidades. Y ojo, no estamos pidiendo dádivas, como dijo una ministra, padrina una escuela. Nosotros no pedimos caridad, pedimos dignidad y condiciones dignas para
para salir adelante. Educación pública de calidad y gratuita. Medicina pública de calidad y gratuita, al igual que los hospitales. Garantía del empleo digno. Infraestructura. Hacia eso es a lo que tenemos que ir como ciudadanos. No podemos conformarnos con menos o con solo un sector. Pedimos todo, porque los ecuatorianos vivimos en todos los sectores de este país. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su presencia. De igual forma, si desean tomarse alguna foto con la candidata. Yo lo viví, ¿qué más puedo decir? Todo vuelve a empezar, ya llegó, está aquí. Aquí.